O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. La destrucción masiva de una cultura antigua. Su arte, su filosofía, sus hallazgos científicos. Él quemó todo eso. Textos perdidos que pudieron haber ofrecido evidencias de contacto extraterrestre en todo el globo. Literalmente venían personas de todo el mundo a México en esa época. Aquí estamos, en medio de Sudamérica, en un sitio remoto que luce idéntico a las tallas hindúes. ¿Cómo es eso posible? Es asombroso. ¿Podría el Vaticano estar todavía ocultando las pruebas de los antiguos orígenes alienígenas de la humanidad? Predigo que miles de sitios aún no descubiertos finalmente mostrarán que nuestros ancestros tuvieron contacto con extraterrestres. Existe un portal en el universo, más allá del cual está la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. La península de Yucatán, 1549. Una flota de galeones españoles llega a la costa del Nuevo Mundo. Y con ellos viene un pequeño ejército de sacerdotes católicos romanos, quienes durante el apogeo de la Inquisición están decididos a rescatar las almas paganas de los nativos para Dios Todopoderoso. Guiándolos directamente desde el Vaticano está el fanático fraile franciscano Diego de Landa. Durante el periodo colonial español, en lo que llamamos México, Yucatán, la cuna de la civilización maya, era el sacerdote quien tenía mucho poder, porque el Vaticano era una de las naciones más poderosas de la tierra. Diego de Landa llegó queriendo enseñar los principios y conocimientos cristianos a los mayas, pero tal vez estaba intimidado por la vasta riqueza de conocimiento que descubrió que ellos poseían. La civilización maya a la que llegó el fraile Diego de Landa había prosperado en las selvas lluviosas y fértiles planicies de Centroamérica por más de 2000 años. Los conquistadores españoles hallaron pirámides, hallaron templos, hallaron caminos pavimentados y hallaron miles y miles de escrituras mayas, miles de ellas. Tenemos mucha información muy interesante que proviene de esta cultura que llamamos los mayas. Han sido venerados por muchos aspectos de sus conocimientos, en especial sobre el tiempo y los conceptos de matemáticas y ciencias y los movimientos del sistema solar. Pero aunque los mayas eran, de muchos modos, culturalmente avanzados, sus creencias religiosas eran sangrientas. Creían en el sacrificio humano y en lo que concernía a Diego de Landa, lo hacían a expensas de sus almas eternas. Fue un choque de culturas que no terminaría bien para el pueblo maya. Diego de Landa, más tarde, cuando regresó a España, escribió: hallamos miles de escritos de los indios, pero todos contenían solo cosas diabólicas. Una nueva enseñanza, una nueva religión llega a un lugar donde existe una muy fuerte adhesión a un grupo de ideas. Tenemos una situación competitiva. Una maniobra es destruir tanta evidencia de las viejas costumbres como puedas. Y eso reducirá su influencia. Ya no es sagrado, son solo cosas, así que podemos quemarlas y quedar impunes. El 12 de julio de 1562, los sacerdotes católicos, con la asistencia armada de la milicia española,
ejecutaron lo que se conocía durante la Inquisición como un acto de fe, mediante el cual la población maya fue forzada a declarar su conversión religiosa al cristianismo o serían ejecutados. También fue un día en el que se vio la destrucción de todos los rollos sagrados mayas y más de 5,000 imágenes inapreciables. Un registro histórico completo. Quemaron miles de libros llamados códices y rollos. Todo su arte, su filosofía, sus hallazgos científicos, el conocimiento acumulado de esta gran civilización. Quemaron todo eso. Pero al quemar el vasto conocimiento acumulado por los mayas, ¿acaso el fraile Diego de Landa también destruyó algo de un valor histórico incluso mayor? ¿Podría haber borrado todo rastro de los ancestros extraterrestres de los mayas? Los ancianos mayas nos dan información muy interesante que todavía existe hoy. Hablan de una época en la que fueron guiados a esta tierra por las personas celestes. ¿Podrían estar hablando de algún tipo de raza perdida, incluso extraterrestre? Parecían poseer conocimientos de matemáticas y ciencia, y no podemos explicar cómo obtuvieron esa información. Cuando les preguntas cómo obtuvieron esta información asombrosa, siempre dicen lo aprendimos de las personas celestes. Había tradiciones en el antiguo México de un gran maestro que llegó a la costa del Golfo. Y cuando llegó trajo consigo las artes de la civilización. Sabemos que la tradición pudo haberse originado con una gran civilización que existió mucho antes de los mayas, pero nadie sabe quiénes fueron o de dónde provenían. Tres Zapotes, México. 1938. El arqueólogo Matthew Sterling, jefe de la Oficina de Etnología Americana del Smithsoniano, investiga un reporte que ha permanecido sin ser examinado por más de 70 años, el descubrimiento hecho por un granjero local de una antigua escultura megalítica. La investigación de Sterling produce un hallazgo notable: una gigantesca cabeza de piedra enterrada. Fue la primera de las que hasta la fecha totalizan 17 de tales cabezas, cada una con un asombroso peso de 8 toneladas, y las cuales se estiman tienen unos 3,000 años. Es una fecha que sugiere que las cabezas fueron talladas no por los mayas, sino por una civilización aún más antigua, los olmecas. Los olmecas a menudo son llamados la cultura madre de Mesoamérica. Fueron la primera cultura compleja de tamaño e importancia en esa parte del mundo. El pueblo olmeca apareció alrededor del año 1400 a.C. en la región de Tabasco, de lo que hoy es México. Entonces, de repente, tenemos el ascenso de una sociedad y civilización completas. Y surge la pregunta, ¿de dónde procedían los olmecas? La controversia es que muchas de las hermosas estatuas y estelas talladas parecían mostrar hombres africanos. No parecen ser nativos del Nuevo Mundo, sino del África subsahariana. Esto no es antropología física científica, pero la sola apariencia de estas cosas es muy sugestiva. Y también muestran personas chinas, vietnamitas, quizá polinesias e incluso caucásicas, talladas en roca sólida. Así que hay un gran misterio sobre los olmecas. ¿De dónde venían todas esas personas? Los primeros arqueólogos estaban confundidos por todas esas características raciales diferentes que veían en las figuras y estatuas olmecas. Literalmente, las personas de todo el mundo iban a México en esa época. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Acaso las cabezas y artefactos olmecas presentan evidencia de que esta antigua civilización tuvo sus orígenes genéticos no en Sudamérica, como creen muchos arqueólogos ortodoxos, sino a miles de kilómetros de allí, del otro lado de la Tierra? ¿Pero cómo? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la respuesta podría hallarse al examinar cuidadosamente varios artefactos olmecas extraordinarios hallados en La Venta, México. En La Venta tenemos
tallas que muestran a los olmecas en muy extrañas escenas. Una de ellas es una serpiente emplumada, una serpiente que parece flotar en el cielo, y debajo, de hecho, vemos a una persona sentada dentro de esa serpiente voladora. Así que debemos preguntarnos si de algún modo los olmecas tenían acceso a tecnología de aviación. Y en lo personal yo creo que sí, porque en el Museo de Historia Natural de Nueva York hay una figura olmeca usando algún tipo de traje presurizado. Tiene algún tipo de controles con tubos en el pecho. Al costado tiene 6 alas que salen de él. En mi opinión, es una prueba fehaciente de que nuestros ancestros tuvieron acceso a tecnología de aviación hace miles y miles de años. ¿Es posible que los ancestros del pueblo olmeca hayan llegado a Sudamérica desde el otro lado del océano? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que pudieron haber llegado allí no en barcos, sino cruzando los cielos, en una nave espacial diseñada por extraterrestres. San Agustín, Colombia. 27 de marzo de 2019. El teórico de los antiguos astronautas, David Childress, ha venido a este remoto pueblo montañoso para explorar y estudiar un sitio que ha confundido a la comunidad científica por décadas. Lo acompaña el historiador hindú, Praveen Mohan. Hola, Praveen. Hola, David. Bienvenido a Colombia. Gracias. Subamos aquí. Claro. ¿Sabes, Praveen? Estuve aquí hace varios años y pensé, bien, hay mucha influencia hindú aquí. Y pensé que necesitaba que un experto en hinduismo como tú viniese aquí a San Agustín y lo viese por sí mismo. Sí, cuando recibí la llamada sobre un lugar como este en Colombia, me sorprendí. ¿Un sitio hindú en Sudamérica? Mi corazón está acelerado por ver el sitio. Ubicado en lo profundo de las laderas andinas del sur de Colombia, el Parque Arqueológico San Agustín es hogar de más de 500 estatuas megalíticas de origen desconocido. Descubiertas por un monje español a mediados del siglo XVIII, parecen ser obra de las primeras civilizaciones de la región y se cree que datan de hace unos 2000 años. Esta es la puerta principal. Debemos caminar un poco por la jungla. Y es un lugar muy remoto, incluso en la actualidad. Está tan alto en las montañas que te preguntas cómo las personas llegaron a este sitio y por qué lo habrían elegido. Aquí está. ¡Cielos! Mira esto. Sí, veamos. David Childress ha estado investigando esta área por muchos años. Está convencido de que muchas de las estatuas muestran fuertes conexiones con las estatuas olmecas que fueron descubiertas en México, más de 2.600 kilómetros al norte, en el siglo XIX. Sabemos que los olmecas estuvieron en México y también en Centroamérica, pero la evidencia de los olmecas en Sudamérica ha sido elusiva hasta ahora. Aquí en San Agustín tenemos esa evidencia. Este sería uno de los sitios olmecas más antiguos, porque se cree que San Agustín comenzó en el año 3000 a.C. Y otros sitios olmecas en México solo datan de alrededor del año 1000 a.C. Así que este es un sitio de suma importancia. Lo que de verdad quería mostrarte es lo que creo que son cosas hindúes que están por aquí. Muy bien. ¡Cielos! David Childress cree que las esculturas de piedra del Parque Arqueológico San Agustín no solo muestran fuertes similitudes con las tallas olmecas halladas en México, sino también conexiones aún más profundas con tallas y arte hindúes hallados en India y el sureste de Asia. Creo que esto te interesará. ¡Oh! Una figura sosteniendo un cráneo, flanqueada por otras 2 figuras. Eso es muy hindú. Y estos 2 porteros, ¿ves que sostienen armas para proteger a la deidad principal?
podemos ver una deidad central sosteniendo un cráneo y dos porteros guardianes sosteniendo herramientas. Es típica arquitectura del sur de la India. Es justo lo que se muestra en esos templos. Esto es asombroso porque nunca había visto nada así en Sudamérica. Lo realmente interesante para mí es la deidad principal, es mostrada con colmillos. Eso es típico del sur de la India. En Tamil Nadu, Shiva se muestra con colmillos. ¿Crees que ese tal vez sea Shiva allí en el medio? Sí. Shiva, también conocido como el Destructor, es posible que evidencia de esta deidad exclusivamente hindú haya sido encontrada en Sudamérica y en antiguas tallas megalíticas que datan de unos 2000 años. ¿Qué hay de estas de aquí? Cielos, sí, estos son lingams, son símbolos de Shiva. Y podemos ver que estos lingams tienen cada vez más detalles. Y mira aquí, incluso tiene un rostro. ¿Ves esto? Sí, ¿qué te parece? Es un clásico Mukha Lingam. Es un lingam con un rostro encima. ¿Un Mukha Lingam? Sí, la palabra Mukha significa rostro y Lingam significa estructura cilíndrica. Y esta es iconografía hindú clásica, y puedes ver esto en muchos templos antiguos. Bien, dale un vistazo a esta de aquí. Creo que te parecerá muy interesante. ¡Cielos! Un águila sosteniendo una serpiente con el pico. Y también sostiene a la serpiente con sus garras. Es una iconografía hindú clásica. Esta es Garuda sosteniendo al naga. Garuda siempre se muestra como un ave gigante y usualmente sostiene a una serpiente con el pico y las garras. He visto algo muy similar a esto en Vietnam, en un lugar llamado Champa. Te mostraré una fotografía. La serpiente que sostiene en su pico y sus garras es una serpiente naga, ¿cierto? Sí. En los textos hindúes no consideramos a Garuda ni a la serpiente como animales. Hay dos razas diferentes. Una son los Garuda, que de hecho provienen de un planeta más allá del cielo. Los nagas son seres similares a serpientes o reptiles que cambian de forma y viven bajo tierra. Es una historia interesante porque eso está en la bandera actual de México. ¿Oh, en serio? ¿No te parece fantástico? ¡Cielos! Así que el Garuda es de algún modo un símbolo de las naves aéreas. Por supuesto. Las naves espaciales y el vuelo que usaban. Sí. Aquí estamos en medio de Sudamérica, en un sitio remoto con tallas que son idénticas a las hindúes, sin ninguna conexión. ¿Cómo es eso posible? Bien, ¿crees que esos semidioses hindúes llegaron volando en naves espaciales, incluso explorando y creando un lugar como este? Todo es muy extraño, pero es muy obvio que aquí estuvo una civilización muy técnica. Sí. Es asombroso. Antiguos hindúes, viajando a través del Océano Pacífico en una nave voladora. Pero incluso si tan increíble hazaña fuese posible, ¿dónde está la evidencia? En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, la evidencia no solo existe, sino que ha sido probada y confirma la probabilidad de que visitantes extraterrestres llegasen a la Tierra hace miles de años. En el Parque Arqueológico San Agustín, en Colombia, Sudamérica, el teórico de los antiguos astronautas, David Childress, y el experto hindú, Praveen Mohan, están investigando la que creen es evidencia concluyente de que exploradores hindúes migraron a esta área hace más de 2000 años. Bien, dale un vistazo a este dolmen. ¿Qué ves? Cielos, hay una deidad central, flanqueada por otros porteros. Pero estos porteros no son humanos, ni siquiera humanoides.
Puedes ver las escamas en el cuerpo, ¿sabes? Mira las líneas. Y lo más interesante, casi parecen tener una capucha encima, lo que es característico de las cobras, y las cobras no existen en América. ¿Cómo llegó este motivo aquí? Aunque no lo creas, tenemos la misma imagen de muchos países del suroeste de Asia. De hecho, tengo fotos de ella. Sí. Sí, esto es un templo. Esto es en Tailandia. Puedes ver que está siendo resguardado por 2 nagas. Lo veo, y tiene las costillas en el estómago, igual sí, que las esto. escamas en el cuerpo. Sí, es fascinante. Y sabes, hay otro rasgo característico que te encantará. Estas son serpientes emplumadas como Kukulcán. ¿La serpiente emplumada Kukulcán? Sí, y a los lados de la pirámide. Kukulcán, el dios maya que se muestra en el templo del castillo en Chichén Itzá. El que se describe como una serpiente emplumada que descendió a la tierra desde el cielo. Pero en lo que concierne a muchos teóricos de los antiguos astronautas, las imágenes del dios Kukulcán no son simplemente imágenes de una serpiente voladora, como creen muchos arqueólogos ortodoxos, sino de un hombre del espacio. Y citan la presencia de un rostro humanoide, que a menudo se ve emergiendo de la boca de la serpiente, como la imagen de un astronauta con casco que pilotea una gran nave espacial voladora, similar a lo que se conoce como un vimana en la tradición hindú. En el Mahabharata podemos ver máquinas voladoras muy avanzadas llamadas vimanas. Está establecido que los dioses bajaron del cielo usando vimanas. También se habla de ello en la cultura maya. Hay varios tipos de vimanas que tú mismo has publicado. Y hay un tipo de vimana que tiene aletas caudales. Sí, la vimana chikuna tiene alas, sí, mientras que otras vimanas son discoidales y otras vimanas son tubulares, sí, naves con sí, forma de cigarro. Y lo fascinante es que en el Museo del Oro en Bogotá tenemos las mismas vimanas hechas de oro, ¿correcto? Es Tenemos lo que llaman los aviones de oro allí. A principios del siglo XX, los ladrones de tumbas se toparon con una tumba en el río Magdalena que tenía unos estimados 1500 años. Adentro descubrieron cientos de pequeñas figuras de oro. Se han encontrado cientos de pequeños objetos de oro, muchos de los cuales tienen raíces en el reino animal. 17 parecen aviones modernos. Las alas están sujetas al fondo. En las aves, las alas están sujetas donde tenemos los hombros, así, de manera que no existe ningún ejemplo en el reino animal que tenga la forma de los artefactos quimbayas. En 1996, 2 ingenieros tomaron un par de estos artefactos antiguos, los aumentaron a este tamaño, les pusieron una hélice, los lanzaron al aire y volaron. Es posible que entre las figuras de quimbaya halladas en Colombia haya representaciones de lo que los hindúes del otro lado del mundo describen como vimanas. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la respuesta puede hallarse examinando un personaje de los antiguos textos hindúes, un personaje que lleva el nombre de Maya. La propia palabra Maya es hindú, significa ilusión o dios de la ilusión, y ese fue el nombre dado al rey de Asuras. Es conocido como Maya porque es capaz de crear ilusiones mágicas. Maya nació del divino dios Brahma. Era un gran arquitecto, un gran mago, e inventó la máquina voladora. No era de la Tierra porque no nació en la Tierra, así que, obviamente, era un extraterrestre. Maya, de hecho, viajó fuera de India y pudo haber ido a México. Ahora, los mayas tienen un libro llamado Popol Vuh.
En ese libro hablan de un dios específico que llegó del este y creo que es el mismo dios del que hablan ambas culturas. Si el divino rey maya era un ser real, como creen millones de hindúes, ¿es posible que la civilización maya de Centroamérica adoptase su nombre? Según el teórico de los antiguos astronautas, David Childress, la respuesta es un rotundo sí. Y cree que en San Agustín existe una escultura que no solo apoya su teoría, sino que también podría ser la imagen de un verdadero visitante alienígena. ¿Te gustaría ver a un hombre del espacio? ¿Un hombre del espacio? Sí, ven conmigo. Sí, por supuesto. Es fascinante. No lo puedo creer. Ya lo verás. El Parque Arqueológico San Agustín, en Colombia, está ubicado en la ribera occidental del río Magdalena, cerca de un lugar donde este converge con otros dos ríos. Es un lugar que los teóricos de los antiguos astronautas creen posee una importancia asombrosa y no accidental. Pudieron haber levantado este sitio en cualquier parte, pero ¿por qué eligieron San Agustín en Colombia? En India tenemos un lugar llamado Triveni Sangam, donde se encuentran 3 grandes ríos, y ese sitio fue elegido como un sitio sagrado. Tenemos muchos templos en ese lugar. Quien haya venido de India hasta aquí, eligió este lugar porque es donde se encuentran estos 3 ríos, y para hallar un lugar así, debías realizar un sondeo aéreo. Estaban usando vimanas y por eso levantaron este antiguo templo a Shiva aquí. ¿Vimanas? Las máquinas voladoras extraterrestres descritas en el Mahabharata, el antiguo texto hindú. ¿Es posible que exploradores hindúes viajasen desde India hasta Sudamérica y luego se establecieran en esta región siglos atrás? ¿Y pudieron haber realizado ese viaje de casi 19.300 kilómetros usando un vimana? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que la respuesta a lo que los impulsó a ir allí puede hallarse examinando una de las antiguas estatuas de piedra ubicadas en el Parque Arqueológico San Agustín. Esta es la última estatua que quería que vieras. Muy curiosa. Sí. No sé cómo llamar a esto excepto hombre del espacio. Puedes ver que usa algún tipo de casco, parece que tiene un visor, tiene 2 ojos rectangulares y una boca rectangular. No tiene nariz, está sosteniendo lo que llaman un báculo de poder. Pero lo realmente fascinante de ella es que está sosteniendo ese largo cilindro, y si observas con cuidado, llega incluso bajo sus pies. Está usando ese cilindro para penetrar la tierra. Eso es muy interesante porque en la cultura hindú hay un dios llamado Swarnakala Bhairava, y es el dios del oro, y usa una herramienta llamada Keila para penetrar el suelo y minar oro. Podría ser una sonda espacial que puedes introducir en el suelo y detectar oro y minerales, así que tal vez él sea el extraterrestre que los guiaba. Es un hombre del espacio en un traje espacial con sus herramientas para minar oro. ¿Un hombre del espacio minando oro? En 1976, el autor e investigador Zecharia Sitchin publicó un libro llamado The 12th Planet, el 12º planeta, en el que tradujo e interpretó los escritos de la civilización humana más antigua conocida, los sumerios. Según Sitchin, los seres descritos en los textos, los Anunnaki, eran de hecho visitantes de otro planeta. Ellos crearon a la humanidad como esclavos que podían obligar a minar el oro que los Anunnaki necesitaban para impulsar su nave espacial. San Agustín sigue siendo una remota área montañosa y venir aquí en tiempos antiguos habría sido difícil. Pero había mucho oro en esta área y si estás buscando oro, debías venir a este lugar.
Es posible que las extrañas tallas halladas en el área puedan ser prueba de que la increíble teoría de Sitchin es cierta y que una antigua raza de personas viajó desde Asia hasta Sudamérica en busca de un metal que les habían enseñado a considerar no solo esencial, sino sagrado. Cuando hablamos de cómo este lugar fue usado para el oro, cómo minaban oro como ofrenda a los dioses, eso es exactamente lo que hacen los hindúes, incluso hoy. Y Colombia, en este país, en este lugar remoto, es una tierra de oro. Mucho del oro de Sudamérica provenía de aquí. Estaban buscando oro y vinieron aquí, lo encontraron, crearon un lugar como este, enviaban barcos a través del Océano Pacífico, traían herramientas eléctricas y cuando no estaban minando, creaban estas estatuas. Hay cientos de ellas aquí, en todas partes. ¿Tu teoría? Que personas y maya hayan viajado desde el sur de India y venido aquí hasta Sudamérica, todo está concordando. Tenemos un dios extraterrestre que desciende y extrae oro y construye una civilización entera. Creo que eso tiene mucho sentido. Cuando se trata de San Agustín, los españoles no supieron de este antiguo sitio. Y si lo hubieran conocido, quizás lo habrían destruido. Por toda Colombia y Mesoamérica tenemos ruinas de civilizaciones antiguas aún no descubiertas. Y con los descubrimientos en San Agustín en los últimos 100 años, ahora tenemos la oportunidad de reescribir la historia del continente sudamericano. ¿Acaso las estatuas de piedra de San Agustín brindan evidencia convincente no solo de que hubo una interacción entre los pueblos de Asia y de Sudamérica siglos atrás, sino de que esa interacción fue posible como resultado de la intervención extraterrestre? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que pueden hallarse más pruebas guardadas en las bóvedas secretas de la Biblioteca del Vaticano. Sureste de Asia, año 2000 a.C. Una civilización diversa de marinos exploradores emerge en el área del actual Vietnam, casi al mismo tiempo en que aparecen los olmecas en Mesoamérica. Los Cham eran y son un grupo de habla austronesia del centro de Vietnam. Los lenguajes austronesios incluyen el polinesio, indonesio y los demás, y están vinculados de cerca con pueblos sumamente marítimos. La palabra Cham representa una raza de Egipto, la India y el sureste de Asia. Los antiguos Cham eran hindúes. Creo que hubo una migración Cham a Sudamérica y Centroamérica. Fue una sociedad entre civilizaciones humanas avanzadas y extraterrestres. Por eso vemos esa diversidad en estos artefactos y las estructuras que desafían la lógica. Si las gigantescas cabezas olmecas y artefactos hallados en México semejan una comunidad constituida por múltiples etnias que antes no se creía que hubiesen existido en Centro o Sudamérica, sino hasta el siglo XV, ¿es posible que estas personas formaran parte de una ola de inmigrantes que viajaron a Sudamérica desde varias partes del sur y sureste de Asia hace miles de años? Se me ha ocurrido que los Cham podrían haber estado involucrados como una especie de intermediarios en las transacciones marítimas entre el sureste de Asia y el Nuevo Mundo, en particular tal vez el noroeste de Sudamérica. El cartografiado de ADN moderno, lo que llamamos estudio de ADN molecular, ha estado revolucionando la comprensión de las migraciones humanas por todo el globo. Lo que esto dice una y otra vez es que hubo una relación entre los pueblos del sur de la India, lugares como Sri Lanka, el sureste de Asia, Australia, Micronesia, Melanesia, Polinesia y, en particular, en Sudamérica y Mesoamérica. Pero si cientos o tal vez miles de personas migraron desde el sur y el sureste de Asia hasta Sudamérica, ¿cómo llegaron allí?
¿Lo hicieron navegando en barcos? ¿O fue mediante una nave aérea de inspiración alienígena conocida como Vimana, como creen muchos teóricos de los antiguos astronautas? Vemos esta historia una y otra vez en el Mahabharata. Algunos vimanas tienen alas enormes y tienen una aleta dorsal como un avión moderno. Casi todas estas máquinas fueron mencionadas hace 5.000 años en el Mahabharata. Pero si una migración en masa a gran escala tuvo lugar hace siglos, y con la ayuda de tecnología extraterrestre, ¿por qué no se ha encontrado evidencia que apoye esta increíble teoría? En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta se remonta a las sangrientas persecuciones de los mayas por los españoles en el siglo XVI y a la destrucción deliberada de cientos de años de historia escrita maya por Fray Diego de Landa. Una destrucción que muchos de los teóricos de los antiguos astronautas sugieren no fue tan meticulosa como nos hicieron creer. La Iglesia Católica intentaba destruir la vieja religión e hicieron un gran espectáculo, haciendo enormes hogueras de libros y destruyéndolos. Pero al mismo tiempo, la Iglesia Católica estaba intentando acumular conocimiento. Tampoco me sorprendería que Diego de Landa no hubiese quemado todo y tal vez algunos de estos textos lograron llegar al Vaticano. A menudo dicen que el Vaticano destruye cosas. De hecho, no lo hacen por completo. Lo que hacen es ocultarlas. ¿Qué otra organización del mundo se sabe que posee un archivo que de hecho se llama archivo secreto? Es muy posible que, aunque superficialmente la Iglesia Católica intentaba destruirlo todo, ese conocimiento que recolectaban en el norte y Sudamérica pudiesen beneficiar a la Iglesia Católica en el futuro, y eso fue lo que pensaron. Podría volverse polvo, pero al menos tienen el control de eso. Eso es lo importante. El Vaticano siempre está buscando el control. El conocimiento es poder. El Vaticano siempre lo ha sabido. El Vaticano siempre ha conocido secretos que no quiere que sepan las personas comunes. Una destrucción que muchos de los teóricos de los antiguos astronautas sugieren no fue tan meticulosa como nos hicieron creer. ¿Acaso la Iglesia Católica fingió destruir las historias y rollos sagrados mayas solo para ocultarlos en el notorio archivo secreto del Vaticano? En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta es sí, y los motivos de la Iglesia pudieron no haber sido simplemente robar un valioso conocimiento antiguo, sino algo mucho más profundo. Creen que la verdadera razón era ocultar la prueba de que los orígenes de la civilización maya y de quienes existieron miles de años antes no solo podían rastrearse hasta otros continentes, sino hasta otros planetas. Gigantescas cabezas megalíticas, figuras de lo que parecen ser naves voladoras y estatuas que evocan culturas que se encuentran del otro lado del mundo. Según los teóricos de los antiguos astronautas, es esta la información que la Iglesia Católica buscaba suprimir al intentar destruir todo rastro de la cultura maya hace casi 500 años. Lo interesante es que todas estas grandes culturas antiguas, incluyendo a los mayas, parecen tener conocimientos de matemáticas y ciencia, y no podemos explicar cómo obtuvieron esa información. Cuando les preguntas, siempre te dicen que provienen de los dioses. Si existió prueba no solo de una migración a través del Pacífico, sino también de una visita extraterrestre, muchos teóricos de los antiguos astronautas creen que habría presentado una seria amenaza a la jerarquía católica, sumida en la intolerancia y el fanatismo de la Inquisición. Pero si esta increíble teoría es cierta, ¿qué sucedió entonces con los visitantes extraterrestres? ¿Por qué vinieron aquí solo para marcharse o esconderse? Por causa de varias guerras que se libraban y catástrofes, finalmente estas civilizaciones comenzaron a colapsar, como hacen las civilizaciones. Y lo que ocurrió al final fue que las naves aéreas dejaron de llegar. Y luego los semidioses extraterrestres retiraron su tecnología.
No sabemos qué ocurrió con los extraterrestres y a dónde se fueron, así que debemos preguntarnos si no quieren que sepamos que están aquí. Los extraterrestres pudieron haber decidido bien, los humanos en el planeta Tierra tienen las semillas de la civilización. Solo retirémonos y veamos qué hacen. En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, la prueba de una visita extraterrestre aún existe. Gran parte de ella enterrada bajo siglos de tierra y rocas. Pero cada día la verdad está siendo revelada. Desde febrero de 2018 hasta marzo de 2019, arqueólogos hicieron varios descubrimientos increíbles solo en el área de México. Artefactos mayas fueron descubiertos en Teotihuacán, un sitio que previamente se pensó había sido habitado solo por los aztecas. 200 artefactos más fueron hallados en una cueva oculta bajo el sitio maya de Chichén Itzá y bajo la densa jungla cerca del lago Pátzcuaro. Un sondeo de LIDAR descubrió una antigua ciudad del tamaño de Manhattan. A principios de los años 90, tuvimos estas historias de ciencia ficción que decían que algún día seríamos capaces de ver debajo de lo que había bajo la espesa jungla. Y claro, aquí estamos, 20 o 25 años después, y esa tecnología ahora existe. Los satélites ahora son capaces de ver a través del suelo hacia la Tierra para ver si existen otras estructuras. Y adivinen qué, allí están. Apenas hemos iniciado una nueva era de descubrimientos y predigo que miles de sitios aún no descubiertos finalmente van a ver la luz del día. Si tienes un rompecabezas de 1000 piezas, para ver la imagen final, no necesitas colocar todas las 1000 piezas. Si puedes colocar 980 piezas, les garantizo que verán una imagen completa. Se los puedo asegurar. Está la humanidad en un increíble umbral de descubrimiento que confirmará que han ocurrido visitas extraterrestres en todo el mundo y durante siglos. Tal vez bajo las ruinas de un sitio recién descubierto en México, los arqueólogos descubrirán la evidencia final del contacto alienígena y prueba de los verdaderos orígenes de la humanidad. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts.